Madrid ha crecido mucho en los últimos años. ¿Puede seguir creciendo? ¿Es bueno que siga creciendo? Hoy hablamos con Fernando Caballero sobre su libro Madrid DF y las ideas que tiene sobre el crecimiento de la ciudad de Madrid. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Fernando Caballero, arquitecto que acaba de publicar un libro que se llama Madrid DF. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Gustavo. Bueno, gracias a ti por tomarte este tiempo para poder compartir las ideas de tu libro. ¿Quién es Fernando Caballero? ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta este momento de escribir este libro y a qué te dedicas ahora? Bueno, yo soy arquitecto, trabajo desde hace 10 años que me licencié en 2014 y nada, los 2 meses de licenciarme me marché a vivir a Alemania, a Frankfurt, donde he trabajado en un estudio de arquitectura con el que sigo colaborando y con el que sigo trabajando a día de hoy, pero hoy lo hago ya desde España. Desde hace 2 años estoy de vuelta en España después de la pandemia. Durante el tiempo que estuve en Alemania también fui docente en la Universidad Técnica de Darmstadt, que es la universidad pública de la zona de Frankfurt. Y bueno, y al mismo tiempo desde allí y ahora también aquí en Madrid, comencé a escribir artículos con el diario El Confidencial sobre temas de vivienda, sobre ciudad, sobre urbanismo. Y bueno, a raíz un poco de esos artículos, bueno, durante la pandemia tuve la idea de empezar a recopilarlos de una manera ordenada, quizás no cronológica, pero sí temática, y hacer con ello un libro sobre ciudades y quizás utilizar Madrid y el crecimiento que en ese momento empezaba a tener ya claramente a la vista de todo el mundo, la ciudad de Madrid, usarla como ejemplo, ¿no? Bueno, el libro al final terminó siendo mucho más que una recopilación de algún artículo que han quedado embebidos entre las páginas del libro, que al final ha salido un tocho de 400 páginas. Y, eh, y bueno, se ha convertido en otra cosa, ya adoptó vida propia. Y bueno, me parece que eso también era lo interesante o es lo interesante que he descubierto de hacer un libro, que puedes explayarte mucho más que en los artículos para profundizar en algunos temas, puedes incluso poner anécdotas. Claro, no es un manual, es un libro, es un ensayo literario al final y se mezclan los datos con el urbanismo, con ciertos puntos filosóficos, con anécdotas personales y al final es un popurrí eh, que lo que busca sobre todo es acercar a los legos en la materia de la ciudad y el urbanismo precisamente a algo que tan importante y sobre lo que todo el mundo tenemos una opinión, porque al fin y al cabo las ciudades, muchos arquitectos y muchos urbanistas tienden a tener ciertos dejes de despotismo ilustrado de pensarse que es una cosa que conocen ellos, pero todo el mundo vivimos en casas y paseamos por las calles y por tanto todo el mundo tiene una opinión sobre la arquitectura y sobre la ciudad. Lo que pasa es que también, igual que la tenemos sobre la sanidad o la educación, ¿no? Lo que pasa es que eso también hay que saber, bueno, o sea, saber explicarlo de una manera que al público en general le ayude a, como diría, a estructurar esos pensamientos que seguramente tiene y que son tan valiosos como los de cualquier profesional. ¿Cuál es la tesis de tu libro sobre Madrid DF y sobre el crecimiento de las ciudades en general? Pues la tesis fundamental es que en España, que es un país débil por un montón de factores, un país frágil, necesitamos al menos una gran ciudad de escala global en la primera liga de ciudades de escala global de aquí a 2050 para poder competir o para poder sobrevivir en un mundo, sobre todo ahora que deja de ser unipolar, que se vuelve un mundo multipolar. Eh, bueno, poder competir sin ser un sitio en el que nos convirtamos en un lugar del que extraer recursos, recursos de todo tipo, recursos del suelo, recursos
minerales, recursos materiales y recursos humanos también, ¿no? Recursos financieros, etcétera. O sea, yo al final lo que decía por experiencia propia, quizás hay algo de eso en la génesis del libro, ¿no? Yo me tuve que ir porque en España no había oportunidades como arquitecto en 2014, con lo cual la idea es que dónde se generan esas oportunidades, cuáles son los lugares que retienen el talento y que hacen que no, pues que la gente no tenga que emigrar fuera. Pues normalmente no siempre son las grandes ciudades, son las ciudades, las aglomeraciones, ¿no? Y entonces yo entendía que Madrid, que Barcelona, principalmente son las dos ciudades que pueden retener y atraer talento y capitales, o sea, capital financiero, capital económico y humano. Y en ese sentido, bueno, el caso de Madrid, que es una ciudad que está creciendo mucho y que mucha gente empieza a cuestionar ese crecimiento, decía, bueno, está bien que lo cuestionemos, pero en cualquier caso, el hecho de tener una gran ciudad en la liga o una ciudad en la liga de grandes ciudades, de grandes ciudades globales, no es una mala noticia, al contrario, nos viene bien a todos. Es es nuestro gran retenedor, nuestro gran, eh, ¿cómo se diría? Potencia. Los militares utilizan una expresión que es algo así como es un potenciador de oportunidades, de opciones, ¿no? Mm, Bueno, pues un multiplicador de opciones, ¿no? Bueno, pues eso es la tesis fundamental del libro. Evidentemente, luego hay un contexto histórico que lo que busca es explicar que en el mundo que ya nos estamos saliendo de la hegemonía del Estado-nación y entramos en otra cosa en la que los estados tienen que competir con grandes corporaciones y al mismo tiempo con ciudades que se han vuelto crisoles sociales y que tienen tamaños a veces en los que se encuentra la mayor parte de la población de esas mismas naciones, la competición o la tensión entre las naciones y las ciudades vuelve a entrar en sincronía con un mundo que ya no es el mundo moderno que conocemos al menos desde 1789. Entonces, que hay quizás que buscar en un mundo antiguo, bueno, antiguo, en un mundo de la modernidad temprana, ciertas claves que pueden ayudarnos a entender cómo será el mundo en el futuro. Y en ese sentido, el mundo de las grandes ciudades, entre ellas Madrid, que curiosamente es una ciudad a la que le iba muy bien en ese mundo y que precisamente es el mundo de los últimos 200 años en el que Madrid ha sido una ciudad de segundo orden, de segundo nivel. También es importante que tengamos claro que en ningún caso en esa liga de ciudades globales, Madrid y Barcelona, vamos a estar siempre en los primeros puestos de la tabla. O sea, llegar a, llegar a tener 10 millones de habitantes en el área metropolitana de Madrid de aquí a 2050 es algo que, claro, comparado con lo que hoy ya es Estambul o Londres o Nueva York o Shanghai o Lagos, ¿no? O sea, casi es una ciudad que estará siempre en la segunda parte de la tabla, pero mejor que esté ahí que el que esté en segunda o tercera división. mm. Mejor para todos. Eh, Entiendo que aquí cuando hablamos de Madrid, hablamos en general de la región de Madrid, no sé si de toda la comunidad o el municipio de Madrid y los municipios colindantes, ¿no? Hasta dónde consideras tú que es Madrid DF, ¿no? Madrid DF, Guadarrama es DF o Guadarrama ya no sería DF, ¿no? O la sierra, zonas un poco más alejadas. Vale, lo primero que diría es que una ciudad no es un conjunto de casas, calles y semáforos y personas únicamente. Una ciudad, ese es el resultado físico de lo que es una ciudad. Una ciudad es una tecnología, es un sistema. De hecho, es la principal, junto con la escritura, yo creo que son las principales tecnologías que hemos inventado los seres humanos, ¿no? Y es donde al acumular, al aglomerar, al juntar letras o al juntar casas, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Empiezan a surgir sinergias muy interesantes. Una ciudad es un sistema o es la plasmación física de un sistema socioeconómico. Entonces, claro, ¿dónde empieza, dónde acaba Madrid? Pues allá donde realmente empieza o acaba ese sistema. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando uno viene por la carretera de Barcelona hacia Madrid y está
a la altura 15 kilómetros antes de, 15-20 kilómetros antes de Guadalajara, viniendo desde Zaragoza, hay un pequeño pueblito que se llama Torija. Y Madrid empieza en Torija. Y lo explico. Este pueblito, si uno lo busca en Google Maps, verá que empieza a tener unas naves industriales, unas naves de logísticas enormes que son como 3 veces el pueblo. Pueblo que tenía muy poquitos habitantes y un castillito. Y de repente, un sitio que está muy bien conectado por autopista a 1 hora en camión de Madrid, empieza a tener unas instalaciones logísticas que no se entienden si no nos damos cuenta que existe a 80 kilómetros de ahí una gran aglomeración urbana. O sea, Madrid empieza en ese pueblito. Mm. El sistema empieza en ese Sí. pueblo. Y si siguiésemos en línea recta, en esa diagonal que va desde la A2 casi hasta la A5, yo creo que Madrid terminaría a la altura de Talavera o un poco antes que Talavera, ¿no? Quizás Mm. Talavera está ahí, pero bueno, digamos que la comarca de la Sagra en Toledo. Sí. Tenemos 100 kilómetros, 150 kilómetros, en el que lo que empieza a pasar, desde que empiezan a aparecer las primeras naves logísticas y luego aparecen las promociones de chalés y aparecen después una serie de fábricas y luego vemos aviones que aterrizan y luego vemos al fondo una gran ciudad y luego nos metemos en túneles por la carretera y en autopistas llenas de tráfico y en circunvalatorias llenas de camionetas blancas que están repartiendo cosas y luego vuelve a pasar lo mismo en sentido inverso hasta que volvemos a llegar a un campo. Eso es ese sistema y es esa ciudad. Entonces, Mm. Madrid como municipio es el centro de una gran aglomeración. Es un municipio de 3,5 millones de habitantes, no es más que el centro de una gran aglomeración que también llamamos Madrid. Podemos llamarle aglomeración centro. No sé. Mm. Si viviésemos tuviésemos un pensamiento jacobino, revolucionario, diríamos algo así. Mm. Aglomeración centro. Que tiene una mancha, un área de influencia con unas isocronas de alrededor de 150 kilómetros, que es todo lo que se puede, todo lo que abarca 1 hora, hora y media de distancias. Y en ese sentido, Guadarrama sí, sí, sí. O sea, Guadarrama es Madrid, aunque haya pueblitos que prácticamente durante la semana parece que es mundo rural absoluto. Luego los fines de semana se llenan de madrileños que van a pasar el día a hacer excursiones, ¿no? Segovia tiene un tren de alta velocidad conectado con Madrid en el que hay campus de universidades conectadas con Chamartín a 25 minutos. Y hay mucha gente, bueno, hay gente que vive en Segovia o en los pueblos de esa zona, en San Martín de las Iglesias, en Los Ángeles de San Rafael, en un montón de lugares que están en el borde con la Comunidad de Madrid o que están ya pasada la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama, que en el fondo están metropolitanizados, es decir, que forman parte del sistema socioeconómico de Madrid. Segovia, Toledo, Guadalajara son 3 ciudades que forman parte de ese sistema económico. Aquí lo interesante es ver, por ejemplo, cómo otra ciudad grande, Ávila, no forma parte de ese sistema o lo forma de una manera muchísimo más difusa. Un sitio que está a 85 kilómetros únicamente, pero al que se tardan 2 horas en tren. No compensa esa metropolitanización. Entonces, a mucha gente eh, que viven allí lo que le compensa es marcharse, porque no el trayecto metropolitano diario de 1 hora o de 45 minutos, que es el que se hace normalmente en grandes ciudades, se queda corto. Necesitas más tiempo. Y eso es un problema también porque tensiona los precios de las viviendas en el área metropolitana, porque no hay esos espacios ¿no? Como una olla express, no hay esa distensión que podían generar este tipo de ciudades. Talavera es un caso parecido, antes la nombraba, pero yo creo que por eso luego lo he matizado y he dicho, Talavera todavía no termina de llegar a metropolitanizarse. Bueno, digamos que son esos espacios intermedios de una ciudad con muchos niveles. Eso sí, quizás también se entiende muy bien en el caso del catalán y bueno, sí, en el caso de Catalán, la ciudad de Barcelona empieza en el Hotel Vela del Puerto, ahí en la playa,
y termina en Pasado Igualada, cuando entras en la provincia de Lleida. Y al Mm, final, la ciudad de Barcelona no tiene 1 millón de habitantes, tiene 5 millones y pico de habitantes. Y tiene muchas ciudades que van desde Gerona, Manresa, Tarrasa, Sabadell, el Hospitalet, bueno, pues todo eso, hasta prácticamente hasta Reus y Tarragona, ¿no? O sea, es un conjunto urbano en el que hay parques, hay cordilleras, hay viñedos, hay ciudades, pero todo ello forma parte de un mismo sistema socioeconómico en el que muchas veces no es necesario pasar por el centro, es decir, por Barcelona, o no es necesario pasar por el centro de Madrid. Madrid es un caso intermedio, como decía, es un caso en el que existe esa metropolitanización, pero también existen procesos de megalópolis, sobre todo con esos lugares en los que no están bien conectados, que son, al final lo que compensa es venirte a la ciudad, con lo cual esa gran ciudad lo que está haciendo es absorberle la energía a esos lugares, para que, para ser una metrópolis y no una megalópolis, lo que tienen que tener estos lugares a 1 hora, hora y media de la gran ciudad, del gran centro, es tener muy buenas conexiones para beneficiarse de todo lo que ocurre, de toda de las economías de aglomeración que ocurren en el gran centro, sin que les perjudique la distancia y el tiempo en recorrerse. De hecho, mm. uno de los problemas que hay en España es que es un país muy grande y poco poblado y hay lugares como Zamora, como Palencia, que ya están lejos, nunca van a estar, les falta una ciudad grande cerca, ¿no? Mm. Pero bueno. Muy bien. Desde un punto de vista socioeconómico, se habla de que este éxito de las ciudades grandes son por las economías de aglomeración, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre qué es una economía de aglomeración y cómo se caracteriza? Bueno, yo no soy economista, pero un poco sería redundar en lo que ya he dicho. O sea, cuando lo que te decía antes de las letras que se convierten en, o sea, la escritura de las letras que se convierten en palabras, las palabras se convierten en frases y las frases se convierten en textos, ¿no? Entonces, la unión y la aglomeración de estas pequeñas unidades genera unas informaciones cuya, cuyo, bueno, sí, una información exponencial en calidad y en importancia, ¿no? Lo mismo ocurre cuando empezamos a juntar casas. Lo interesante o sea, cualquier aglomeración urbana, aunque sean 200 o 20 o 50 casas, ya está generando una economía de la aglomeración y es algo que ocurría de forma orgánica y natural, ¿no? O sea, al principio de los tiempos la gente se volvía sedentaria y se ponía a vivir juntos, porque lo que generaba el vivir juntos era la especialización. Unos podían arar, otros podían defender, otros podían cuidar al ganado y al final, si la gente que vivía junta se especializaba en una cosa, entre todos ganaban más que si una misma persona dedicaba toda la energía de su día a intentar hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos que una de las primeras cosas que ocurren en la economía de la aglomeración es precisamente esa especialización. Y luego el intercambio que eso genera. El que tenía los bueyes podía darles los alimentos a los otros y se los daba puerta a puerta porque tenía que andar pocos metros, con lo cual eso mismo lo que hace es una reducción en los tiempos, o sea, de esas personas especializadas. Eh, bueno, eso creo que serían las dos bases fundamentales. Luego luego hay muchas más. Luego de repente la cosa empieza a hacerse mucho más compleja. Eh, Pensemos que de repente empiezan a aparecer eh, talleres, empiezan a aparecer curtilerías, empiezan a aparecer centros de I+D+I. O sea, acabo de pegar un salto de 2000 años, ¿no? Pero al final lo que empieza a haber son lugares donde la especialización y el ir puerta a puerta se convierte casi en un trasvases de conocimiento puerta a puerta, o de donde hay gente que empieza a llegar porque lo que interesa es que aquí está sucediendo algo, se hacen los mejores cueros y entonces empieza a acercarse a gente que a través del cuero empieza a hacer zapatos y a hacer bolsos, o a través de centros de I+D+I empiezan a aparecer otros a su alrededor y empiezan a orbitar y entre todos ellos surgen nuevas ideas, ¿no?
no sé, Silicon Valley es un caso de las últimas décadas muy evidente de esto. Eh, y por supuesto, claro, cuando todo está mucho más cerca, las barreras, y cuando todas esas, digamos que grupos o hubs de clústeres de especialización están juntos, las barreras de entrada empiezan a ser menores, los accesos a los mercados que empiezan a ser mucho más fáciles porque los inversores, sobre todo, ya saben dónde localizarse, no tienen que estar buscando gente suelta, perdida por el mundo, sino que sabe que en estos sectores están en este lugar. De hecho, en mi libro, en algún momento, hablando de esto, ponía justamente ejemplos de ciudades antiguas, que es donde más se entiende, cuando uno va de viaje yo que sé, a Marrakech o a una ciudad, a una casba, o incluso en las ciudades europeas hasta hace pocas décadas, en las que había casi especialización por calle. Es más, hoy muchas calles siguen teniendo el nombre de las especializaciones. La calle de los herreros, la calle de los, ¿no? de cada los panaderos, no sé cuántos, tal. ¿Por qué? Porque no estaban cada uno de ellos separados por barrios y estaban todos juntos. Porque cuando eh, se coloca un Corte Inglés o un gran centro de esos, de unos grandes almacenes, eh, casi de manera contraintuitiva, en vez de absorber todo el comercio de la zona, justamente empieza a activar y empieza a aparecer mucho comercio en la zona, cerca de ese gran almacén. Pues porque va ahí la gente, porque empieza a ser, o sea, si tú vas a comprarte zapatos, prefieres tener 5 tiendas de zapatos juntas eh, que tener que moverte por toda la ciudad y perder medio día en buscar el zapato que tú quieres, ¿no? Lo vas a encontrar mucho más rápido. Esa Mm. eficiencia es lo que genera la economía de la aglomeración. Y eso no tiene en principio fin hasta, digamos, que un colapso en los recursos que abastecen a ese lugar. Recursos humanos, recursos naturales. Pensemos, por ejemplo, en Roma. Roma es una ciudad que una vez que empieza a ser, bueno, las ciudades en general son deficitarias, al menos en esos recursos que necesita para vivir, lo que no son deficitarias es en lo que producen en su interior y es lo que lo compensa, ¿no? Pero Roma, cuando empezó a ser deficitaria claramente en cuanto a el dinero, porque en un mundo en el que se entendía que era un mundo de suma cero en cuanto al dinero y que cuando se acababa pues había que conquistar la ciudad al lado para robarle su tesoro, pues es cuando empezó a crecer y crecer y crecer y creó un imperio. Y en el momento en el que ya no podía crecer más, empezó a devorarse a sí mismo ese imperio y al final terminó volviendo a reducirse, ¿no? Pero es el ejemplo de una ciudad que crece sin fin, ¿no? Y que crece sobre todo para sobrevivir. ¿Qué puede aprender Madrid de otras megaurbes que ya han crecido más, como París, como Londres, como Nueva York, y de los problemas que allí se han ido generando por el crecimiento de las ciudades? Porque las aglomeraciones pues también dan lugar a veces a desventajas para la gente de allí, ¿no? Como que tienen más tiempo de transporte porque tienen que irse más lejos, porque precisamente el hecho de que venga más gente a veces hace que los precios de las viviendas suban porque hay más demanda que oferta, ¿no? Y también cuando se genera un polo económico, también acaban viniendo más turistas y eso también pues hace que los moradores tradicionales de la ciudad pues puedan estar más incómodos o que pierdan algunos de los negocios tradicionales, ¿no? Típica tienda, típica panadería que se ve sustituida por la tienda de souvenirs y ya la gente pues tiene que ir a comprar el pan a otro sitio, ¿no? Que son procesos de los que se ha hablado mucho, ¿no? Como la gentrificación, la turistificación. ¿Tú cómo crees que se debe conciliar un poco ese crecimiento de la ciudad con la calidad de vida de las personas? Bueno, empezando por esto último, es también una cuestión económica en la que seguro que hay gente que lo explica mucho mejor. Yo creo que no se trata únicamente de la turistificación y la Gentrificación. gentrificación. Y hablo, por ejemplo, del caso concreto de las panaderías, que me sirve como ejemplo para ello. Hay muchas veces en las que el sistema económico ya hace que trabajos que hasta un momento dado salen a cuenta, dejen de salir a cuenta. Simplemente no compense tenerlos. Pensemos, por ejemplo, en los limpiabotas. En España, ¿hasta hace cuánto tiempo había limpiabotas? Yo no los he conocido, pero seguramente mis padres de pequeños sí que los conocían, ¿no? Eh, y eso uno, cuando cruza el charco y va a América Latina, hay limpiabotas en las calles, ¿no? Eh, ¿Esto por qué ocurre?
O sea, otro ejemplo, las panaderías que decías antes. Alemania, yo donde vivía, era un país con una tradición de pan muy importante. Eh, en Alemania prácticamente ya no hay taonas y panaderías en los barrios. Y no es por la gentrificación ni por la turistificación de las ciudades alemanas, que en general desde después de la guerra son bastante feas. Eh, Tiene que ver con que simplemente no sale a cuenta tenerlas. Se reparte en el mercado por un proceso de aglomeración precisamente unas pocas franquicias. De hecho, una de las cosas muy interesantes o que creo yo muy interesantes es cuando me fui, cuando volví, yo me fui en plena crisis económica y había panaderías de barrio en Madrid, en todas partes. Y cuando he vuelto, me he encontrado muchas franquicias que antes no existían. Estoy pensando, por ejemplo, una que se llama Levadura Madre. Bueno, no quiero hacer publicidad de nadie, pero eso no existía cuando yo me fui. Eso es una cosa muy novedosa que vamos como 5 10 años por detrás de los alemanes en estos procesos de concentración del capital en pocas manos en un sistema, pero eso ya no sale a cuenta tener tú una pequeña empresa muy frágil en el que como te falte el proveedor, no sé qué, y que eso una franquicia lo puede administrar de otra manera. Entonces no debemos confundir cosas que ocurren, procesos económicos inherentes al sistema capitalista que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, con la gentrificación y la turistificación, que son procesos, bueno, la turistificación bastante novedosos, salvo en ciudades como Venecia, que lleva 200 años operando, o la gentrificación, que, bueno, es un proceso que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y que, bueno, pues es esas subidas de precio en ciertos barrios, cuando digamos que la gente empieza a considerar que esos lugares son más atractivos, ¿no? Y expulsan a parte del vecindario tradicional. ¿Qué podemos aprender de París o de Londres en el caso de Madrid? Es interesante. Madrid está ahora mismo en un salto de escala de pasar de ser una aglomeración de 6 7 millones, ahora somos 7 millones, posiblemente a una de 10 millones en 2 décadas. Estas dos ciudades, sus áreas metropolitanas ya tienen ese tamaño, con lo cual podemos aprender qué es lo que no han hecho bien. Y yo creo que hay una cosa fundamental que también se vuelve a ver cogiendo el Google Maps y poniéndonos en la visión satélite encima de Madrid y encima de Londres y encima de París. La primera cosa que se me viene a la mente, simplemente con ver desde arriba las tres ciudades, es que en Madrid hay huecos. Es que entre Fuenlabrada y Madrid hay espacio vacío. En París, entre Saint-Denis y el centro de París no hay espacio vacío. Entre el periférico y las afueras de la ciudad donde están los aeropuertos de Orly y de Charles de Gaulle, es un continuo urbano y en Londres 3/4 de lo mismo. Además es un continuo urbano en el que relativamente pronto baja mucho la densidad. Además, las entradas en Londres, y eso, no sé si tú has estado en Londres, lo conocerás, cuando entras por carretera, salvo unos pocos accesos, puedes tirarte 1 hora de semáforos por callecitas pequeñas, entre chalecitos adosados, hasta llegar a lo que viene siendo la gran ciudad, ¿no? Es un acceso lento, complicado, poco práctico, muy disfuncional, algo que en Madrid funciona fenomenalmente. El periférico de París es un atasco continuo también y una barrera urbana mucho más grande que la que puede ser la M30 en Madrid. Aunque la M30 también en algunas zonas es una barrera urbana importante. Con lo cual nosotros somos un área urbana mucho más funcional en cuanto al movimiento. Creo que es una ciudad muy pensada, muy planificada por ingenieros de caminos, para bien y para mal. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad mucho más pensada por arquitectos y quizás, por tanto, tiene ciertos puntos de orfebrería mucho más sofisticados, mucho mejor terminados, mucho más elaborados. Madrid esta es una ciudad pensada a una escala más grande, con lo cual el detalle se pierde un poco, pero es una ciudad que en líneas generales funciona de una manera, o sea, tiene un funcionamiento muy, muy práctico. Y hay espacio. ¿Por qué? Porque a diferencia de París y de Londres, somos lugares, o sea, somos una ciudad con mucha mayor densidad, porque en general en España lo que nos diferencia del resto de Europa es que la población está concentrada en grandes ciudades. Tenemos uno de los países con mayor superficie y uno de los grandes problemas que hemos tenido es que siempre hemos sido pocos, con lo cual
cuanto más dispersos, volvemos a lo de la economía de la aglomeración, más cuesta todo. Con lo cual, nuestra tendencia general ha sido a estar al menos, dado que éramos pocos, al menos a estar lo más juntos posible. Esto es mucho más complejo. Hay procesos de propiedad del suelo, leyes del suelo a lo largo del siglo XX muy, bueno, mucho más complejos que hacen que en España, en un momento dado, empecemos a densificarnos mucho más que en otros lugares europeos donde se ha hecho un urbanismo extensivo de casitas. Francia apostó por el modelo extensivo de casitas y shopping mall después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra ya lo tenía, Alemania también apostó por lo mismo, con lo cual nosotros somos un sitio en el que pasamos casi del campo a los edificios de 8 plantas sin solución de continuidad. Claro, eso nos deja espacio para crecer. Si Madrid dentro de 25 años se encuentra con 3 millones de habitantes más, eso implica construir eh, el segundo municipio más grande del país, de nuevo, solamente dentro de nuestra área metropolitana, ya sea densificando, creando barrios, densificando lo que hay o creando barrios nuevos. Al menos tenemos sitio, con lo cual podemos hacer cosas que en estas otras ciudades no hicieron. París y Londres son ciudades con un gran centro y una inmensa periferia, que es algo inherente a las megalópolis. Nosotros podemos ser una metrópolis, podemos potenciar los distintos centros que ya tenemos, Getafe, Alcorcón, lugares que dentro de poco sí que habrá un continuo urbano, podemos planificar los espacios naturales que queremos que permanezcan, los corredores verdes que queremos que permanezcan entre las diferentes ciudades del área metropolitana, los diferentes municipios. Y podemos crear básicamente una ciudad de ciudades. Tenemos la infraestructura de las conexiones, aunque hay que potenciar sobre todo las cercanías, mucho. Podemos potenciar los centros que existen y densificarlos. Y podemos planificar las nuevas partes de la ciudad de manera que sean nuevos centros. Por tanto, y un nuevo centro lo mismo, o sea, es un sitio que tiene que ser diverso, que no puede ser una ciudad dormitorio, que no puede ser únicamente un centro empresarial, sino que tiene que ser una ciudad mixta en la que haya un poco de todo, en la que la gente tenga cerca su lugar de trabajo y su casa, y los parques y las zonas de ocio, en la que a una persona del norte de Madrid le interese ir en su tiempo libre a un lugar que esté entre Getafe y Fuenlabrada, y no le interese pasar su tiempo libre únicamente en lo que hoy es el centro del municipio de Madrid, ¿no? O sea, centros alternativos. Haciendo eso, lo que generaremos es una ciudad con muchos centros, una ciudad policéntrica, y muchas pequeñas periferias, en vez de un gran centro y una inmensa periferia. Solo hay que ver lo que pasa en las periferias de París y Londres de vez en cuando para entender que ese camino no es bueno, sobre todo en la de París, ¿no? O sea, al final, tener una inmensa periferia en la que se enquistan los problemas y en la que al final nunca hay una buena solución para esos problemas, más que meter a la policía con tanquetas, pues es complejo. Eso estamos a tiempo de evitar. Ese sería el punto. ¿Qué tenemos que aprender? Cómo no hacer ciertas cosas. Cómo crear una ciudad policéntrica, una ciudad descentralizada y cómo crear muchas periferias pequeñas, cómo hacer que si las ciudades son un sistema, sean sistemas redundantes, donde si hay un problema sea fácilmente abarcable, sea fácilmente acotado y se pueda trabajar y resolver rápidamente y no sea un quiste o algo que vaya creciendo, creciendo y generando un fallo multiorgánico, Mm. Y que es el gran peligro de las grandes ciudades. en ese proceso, Fernando, de creación de la ciudad, has comentado, ¿no?, que hay una parte de planificación que es importante, ¿no?, de por dónde se quiere crecer, por dónde no se quiere crecer, pero también a mí me da la sensación de que hay una cierta parte que no se planifica como tal, sino que se da lugar como una especie de orden espontáneo en el que la gente va descubriendo
cuáles son las formas buenas, ¿no? Y un ejemplo que yo no sé si es correcto y te quería preguntar qué te parece, ¿no? El hecho de que tanto Alcorcón como Fuenlabrada como Getafe Leganés hayan acabado teniendo unos tamaños relativamente parecidos, ¿no? Y una composición alrededor de 5, 4, 5, 6 barrios de un tamaño de 30.000, 40.000 habitantes y se puede bien diferenciar lo que era el casco antiguo de los que se ha remodelado en el 60-70, la zona nueva de los 90, la zona nueva de los 2000, etcétera. Eso no ha sido verdaderamente planificado por ninguno de estos ayuntamientos en concordancia con los otros. Sin embargo, todos ellos parecen haber entendido que lo que funcionaba mejor en cada momento era precisamente cada una de estas nuevas extensiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de planificación desde fuera y cuánto hay de orden espontáneo de que se decide a pequeños niveles, digamos, y se va decidiendo y el crecimiento va por ese lugar? ¿Tú qué piensas? Pues bueno, pienso en primer lugar que en el salto de escala en el que digo que ya estamos metidos, llega un momento en el que ya hay que pensar de manera con visión metropolitana y cada uno de estos lugares, incluido sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, no pueden trabajar de manera autista, tienen que empezar a coordinarse, porque si no coordinamos esos crecimientos, no haremos una ciudad policéntrica bien pensada, tendremos problemas. De hecho, ocurre ahora, uno de los barrios nuevos que se han hecho, que es el Cañaveral, creo que es el alcalde de Coslada, para que no le multe la Unión Europea por el tráfico, o sea, por la contaminación, dado que tiene encima el aeropuerto de Barajas y un montón de cosas, ha cerrado los accesos físicamente, con lo cual ha dejado ese barrio con una salida a una autovía y ya está, ¿no? O sea, no hay coordinación, por el Ayuntamiento de Madrid no coordinó bien con Coslada ese tipo de cosas. O sea, hay que empezar a coordinarse. Por tanto, volviendo a la pregunta, bueno, es casi la tensión que es preferible, el jardín o el bosque. Yo creo que el bosque es necesario, el crecimiento orgánico y espontáneo es necesario, pero el bosque, bueno, pues te puedes encontrar problemas dentro del bosque, ¿no? Y el jardín, pues, no te lo da todo. El jardín tiene mucha menos biodiversidad, tiene muchos más... o sea, eso, requiere una cantidad de energía solamente para controlar y para tenerlo tal y como tú quieres que quizás se podría destinar a otros asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla entre las dos y siempre lo ha sido. O sea, las ciudades que han tenido crecimientos de orden espontáneos, yo creo que son ciudades de la antigüedad. Ya en la Edad Media se empezaron a planificar las ciudades porque era necesario. Y bueno, o sea, Roma no crecía, o sea, Roma, las ciudades cuando conquistaba no crecía de manera espontánea, crecía de manera planificada. Las ciudades medievales tenían zonas en los arrabales que sí eran de orden espontáneo, pero había otras en las que no tanto. Ese crecimiento orgánico que también muchas veces se habla sobre la ciudad medieval como un crecimiento orgánico, bueno, manóntropo, y desde luego ya desde el Renacimiento eso se ha ido acotando cada vez más. Y creo que además España, que es uno de los países, o Castilla, que es uno de los países que posiblemente más ciudades haya fundado en la historia de la humanidad, pues el orden espontáneo ni estaba ni se le esperaba en buena parte de él. Con esto no quiero decir que no me parezca que sea necesario, pero yo lo veo más como la gestión fluvial. O sea, todos sabemos que el río va en una dirección y esto se trata de acotar un poco ese camino, quizás poner una presa en algún momento, mm, quizás eso en algún punto también va a haber riadas y va a haber problemas, ¿no? Pero el orden espontáneo siempre va a estar ahí. O sea, al final, el hecho de que una ciudad esté en crisis o no, el hecho de que haya procesos de gentrificación o no, eso tiene que ver con el orden espontáneo que hay siempre. Pero, pero los sistemas tienen que tener estructura. El cuerpo humano es un sistema, igualmente, con cientos de miles de conexiones neuronales, de músculos, de venas, etcétera. Pero sobre todo, el cuerpo humano necesita una estructura, que son sus huesos, para crecer de manera uniforme. Si no tuviésemos estructura, creceríamos de forma muy disfuncional, ¿no? Y algo similar ocurre con las ciudades. O sea, la parte de planificación, la parte de jardín, tiene que ver con darle a una ciudad estructura.
A veces la planificación es excesiva. Por ejemplo, buena parte de los nuevos desarrollos que se han hecho desde los últimos 30 años, eh, creo que tienen un exceso de planificación evidente, ¿no? O sea, calles gigantes, sin comercio, o sea, hay planificación y además mal pensada, ¿no? Hay una falta importante de neuronas en ese pensamiento de la ciudad. Cosa que curiosamente antes, cuando había muchos menos recursos, cuando el urbanista que diseñaba los barrios no tenía tantas tablas ni coeficientes que tener en cuenta, la ciudad que resultaba era una ciudad mucho más interesante y mucho más viva y un lienzo, dado que no tenía tanto detalle, dejaba mucho más espacio al orden espontáneo, ¿no? Y surgían más cosas. O sea, la ciudad de Castro de Cerdá, incluso las ciudades hasta los años 50 son ciudades en las que sus planificadores, aparte de 4 tablitas de datos y el diseño a lápiz ¿no? de las calles tienen que tener ese tamaño, el soleamiento debe ser esto para que todo el mundo, a todos les dé un poco de sol en las casas, para que haya buena ventilación, salvo 4 códigos básicos. Por mucho que estuviese reglada la ciudad y viésemos claramente manzanas cuadradas, con lo cual poco orden espontáneo en eso, sin embargo, era una matriz suficientemente laxa como para que luego las cosas que sucediesen en su interior fuesen muy, muy diversas. Es muy interesante que una de esos, hay un año que es muy, muy importante en la historia contemporánea, que es 1989, por muchos motivos históricos, pero uno que se pasa casi siempre por alto es que es el momento en el que se generaliza y se comercializa, deja de ser un programa beta, Excel. El Excel ha llegado a todas partes, es un programa fantástico, pero claro, en esa época tenía que ser una revolución. O sea, eso era de repente una maravilla. Y desde luego los urbanistas no se quedaron atrás y lo empezaron a utilizar para llenar de coeficientes todo lo que no habían podido hacer hasta entonces. Claro, Mm. todos estos barrios que se han construido en los últimos años se empezaron a planificar a principios de los 90 o durante los años 90 y son sitios en los que vemos a gente, lo diré de una manera sencilla, se fliparon con estas capacidades nuevas. Entonces, de repente, cada metro cuadrado de edificio construido equivale, le podemos tabular a no sé cuánto de zona pública de verde, a no sé, a tantos coches por vivienda y por tanto tantos metros cuadrados por coche en las calles, con lo cual empiezan a salirte coeficientes inmensos de calles grandes, parques desproporcionados, zonas rotondas inmensas en las que hay una pérdida, simplemente una pérdida de espacio para construir casas que luego resulta que necesitamos, precisamente por esos coeficientes, por un exceso de jardín, por un exceso de planificación. Entonces, bueno, yo creo que el punto medio siempre es lo que mejor ha funcionado. No Mm. me imagino, me cuesta mucho imaginar una ciudad de orden espontáneo. La ciudad de orden espontáneo es la ciudad de las barracas y la ciudad de la favela. Sí. Es la ciudad informal, que con los años, pero con muchos años, se convierte en algo formal. Y muchos años me refiero a 200. Entonces, no sé, a mí me parece bueno, que ese orden mixto es el que mejor ha funcionado. Y vamos, a los liberales desde el siglo XIX hasta hoy, que se supone que serían los que más a favor estarían de ese orden espontáneo, jamás, ni en España ni en ningún otro lugar, han renunciado a la escuadra y el Cartabón a la hora de hacer ciudades. Por algo será. Y Sí. las ciudades de Castro, Cerdá o del centro de Europa, de todas las que hemos visto de los ensanches burgueses, son ciudades liberales. Y son ciudades en las que se vive muy bien, pero en la parte de planificación, al menos de crear casas justas para todo el mundo, con tamaños equitativos, creo que no fallaron. Creo que son las que mejor funcionan. Es una ciudad Mm. compacta, densa, con bajo comercial y con mucha flexibilidad para que ocurran muchas cosas de orden espontáneo. Mm. Muy bien. Bueno, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo para grabar este vídeo, este podcast. Me ha gustado mucho conocer tus ideas sobre el crecimiento de Madrid y nada, pues espero que podamos volver a charlar en alguna otra ocasión sobre estos temas que nos han ido quedando pendientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo, Fernando. Hasta pronto. Adiós.